Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta su noticiero, Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. Emitiendo desde Bogotá, la Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor. Cordial saludo, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Neporudí Noticias, el espacio informativo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, donde la palabra de los pueblos se convierte en noticia y la voz del territorio se escucha en todo el país. En nombre de la mayora Miriam Chamorro Caldera, representante legal de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y la mayora Alba Cecilia Palechor, comisionada de Comunicaciones, les damos la bienvenida hoy sábado 25 de octubre, acompañándolos una vez más para compartir las principales noticias, voces y reflexiones que nacen desde los resguardos y las comunidades indígenas, resaltando el trabajo, la resistencia y los procesos que fortalecen nuestra autonomía y cultura. En esta edición hablaremos de los temas que marcan el caminar de nuestros pueblos, el compromiso por la salud de los territorios, las luchas por la justicia ambiental y los avances en las capacitaciones en comunicación y medios propios. También escucharemos las voces de nuestras autoridades dinamizadores y mayoras, quienes desde diferentes regiones continúan construyendo propuestas para el buen vivir y el cuidado de la madre tierra. Prepárese para un recorrido por la palabra viva de los pueblos originarios de Colombia. Esto es Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos con respeto, verdad y territorio. Estos son los titulares que marcan la agenda en Neporudí Noticias. Las niñas del caso Mecheros rechazan la decisión de los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Rescate de 2 niñas indígenas en el Cauca. La esperanza vuelve al territorio. Sabiduría ancestral y desafíos en salud en el territorio de Tierra Sagrada. Avances y dificultades en la implementación de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo. Llamado urgente al cumplimiento del decreto 1396 de 1996. Política y representación indígena. Titulares en Neporudí Noticias. A esta hora, estás escuchando Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. En el departamento del Cauca, tierra de resistencia y de palabra ancestral, una noticia trajo alivio y esperanza a las comunidades. 2 niñas indígenas fueron rescatadas luego de haber sido retenidas por las disidencias armadas que operan en la región. Durante varios días, las familias, las autoridades tradicionales y la Guardia Indígena mantuvieron la búsqueda, guiados por la fuerza espiritual del territorio y la unión de los pueblos. Finalmente, el regreso de las niñas fue posible gracias a la acción coordinada de las comunidades y las instituciones que priorizaron su vida y bienestar. Esta noticia conmovió profundamente al Cauca y al país entero. Las niñas, de apenas 12 y 14 años, habían sido retenidas por hombres armados mientras se desplazaban cerca de su resguardo. Durante esos días la incertidumbre era enorme, pero fue admirable la respuesta de la comunidad. La Guardia Indígena activó rutas de protección, los mayores orientaron espiritualmente el proceso y los medios comunitarios se encargaron de mantener viva la búsqueda. Y eso demuestra, Estefanía, una vez más, la fuerza organizativa del movimiento indígena del Cauca. En medio de la violencia, la comunidad se une para proteger la vida, especialmente la de sus niños y niñas. Exacto. Además, este caso deja ver el papel fundamental que cumple la comunicación indígena: informar con respeto, sin sensacionalismo y acompañar el dolor y la esperanza de las familias. El mensaje de las autoridades fue claro: nuestros niños y niñas son sagrados. Ningún grupo armado tiene derecho a vulnerar su libertad. Y con este mensaje, el pueblo Nasa y las organizaciones del norte del Cauca reafirmaron su compromiso con la defensa de la vida. Escuchemos a Nini Joana Daza, consejera regional indígena de Cauca, quien habló esta semana a los medios ante esta situación. A tiro, con fusil y todo, y para poder
Asimismo, picar el rostro del perro para que no se pudiera tener la movilidad y moverse pues para acciones correspondientes. Te dejan los otros carros pinchados ahí en el sitio y te vuelve el carro del coordinador y en ese que es obviamente de la línea hacia la parte alta. Entonces estamos en la asamblea permanente con las comunidades de la zona y a la espera de la orientación también de los derechos humanos y las entidades de gobierno que les hacemos ese llamado para que también nos apoyen en esta acción porque hay que seguir y las niñas no las podemos dejar allá. Después del rescate, las niñas fueron recibidas en una ceremonia de armonización, donde se agradeció a los espíritus mayores por su regreso. Fue un momento lleno de lágrimas, cantos y abrazos, símbolo de la fuerza espiritual que mantiene viva la comunidad. En territorios marcados por la violencia, el regreso de 2 niñas significa mucho más que una buena noticia. Significa que la esperanza no se rinde, que la vida sigue siendo el centro del pensamiento indígena. Mientras algunos siembran miedo, los pueblos siembran protección. Mientras unos cargan armas, otros cargan bastones de mando y palabra de paz. En los últimos meses, el Cauca ha vivido momentos difíciles, pero también hemos visto cómo la organización indígena sigue siendo ejemplo de defensa colectiva. Así es, y este rescate es prueba de ello. La Guardia Indígena no usa armas. Su fuerza es la palabra, la autoridad moral y la unión. Lograron el regreso de las niñas con diálogo, con inteligencia colectiva y con fe en el territorio. El pasado 15 de septiembre en zona rural del corregimiento de Timba, esto es en límites entre el Cauca y el Valle del Cauca. ¿Qué está pasando a esta hora allí en esa zona, Alejandro? Hola, efectivamente, claro que sí, pues se acaba de dar el rescate precisamente de estas 2 menores de edad, estas niñas de 14 y 15 años que fueron reclutadas en zona rural del corregimiento de Timba, esto en límites entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca el pasado 15 de septiembre. Su rescate se dio en medio de una misión humanitaria entre las comunidades indígenas, autoridades del municipio de Caldono y algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A través de la cuenta de X, Edwin Mauricio Capaz, lectamo, coordinador del área de los derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, confirmó que ya las menores de edad se encuentran en los resguardos indígenas, que se encuentran haciéndoles unos chequeos médicos para conocer cómo está su estado de salud. Pero pues además de eso denuncian que todavía hay otros menores de edad que se encuentran reclutados por parte de los grupos armados. Recordemos también, en este caso justamente, el día que la secuestraron, una misión o comisión humanitaria de las comunidades indígenas fue atacada por las disidencias de las FARC. Esto para evitar que las menores de edad fueran rescatadas. Así que la noticia del momento es que ya estas 2 niñas, después de 35 días en poder de las disidencias de las FARC, hoy están nuevamente en sus territorios indígenas en el departamento del Cauca. Los pueblos indígenas tienen la palabra. Las noticias que marcan el rumbo del país y los territorios. Sintoniza Nepurudí Noticias, el noticiero de Gobierno Mayor, con información directa desde los resguardos y las regiones. Hoy nos trasladamos hasta el municipio de La Apartada, Córdoba, al resguardo Origen Ancestral Tierra Sagrada, donde la sabiduría y la medicina tradicional siguen siendo el corazón del cuidado y la salud comunitaria. Allí conversamos con la mayora Germania Martínez, una mujer sabia y guardiana del conocimiento ancestral, quien nos habla de las carencias en salud que enfrentan las comunidades, pero también del poder curativo de la naturaleza y de la fe que nos mantiene firmes. La mayora Germania inicia su relato recordando los orígenes del resguardo y la importancia de la salud como un acto de equilibrio entre la fe, la tierra y la comunidad. Bueno, primero que todo, cordial saludo. Mi nombre es Germania Martínez, pertenezco al Cabildo Zenú, Tierra Santa, municipio de La Apartada, Córdoba, y ahora pertenecemos a este resguardo Origen Ancestral Tierra Sagrada. Primeramente, con la bendición y la dirección del Creador del Universo, Jehová Dios, en cabeza de nuestra gobernadora Jemima Chica. Llevamos ya, antes trabajábamos, esto viene de años atrás. Tenemos 25 años de venir trabajando con este cabildo y ahora estamos aquí. Ya llevamos casi un año como Origen Ancestral Tierra Sagrada. Acá trabajamos la parte de la etnosalud, todo el conocimiento que Dios nos ha dado a través de la Madre Tierra, de la Pachamama. Para ella, la salud no se limita a hospitales ni medicamentos. Se trata de una conexión espiritual con los elementos, el agua, la tierra,
el fuego y el aire. De esa relación, el pueblo ha aprendido a sanar y a resistir. Por ejemplo, el orégano lo utilizamos para dolor de oído. Eso se coloca a su azar en la candela, se saca el líquido que sale un zumito amarillo y se echa unos 3 goticas del lado de la oreja que tenga el dolor, sea derecha o sea izquierda, y está un rato acostado para que eso haga un efecto y entre dentramente al caracol del oído. Trabajamos las contras para los parásitos que tienen los adultos y niños, como eso que le llama uno lombricita, lombriz guinea. Entonces trabajamos todas estas contras y estos árboles los sembramos nosotros en nuestra propia tierra, en nuestra propia cultura. La Mayora resalta la importancia de enseñar a las nuevas generaciones el uso de las plantas, las oraciones y los saberes espirituales que heredó de sus abuelos y bisabuelos. Entonces, la idea es que esto siga de generación en generación, de nosotros transmitirle esto a los jóvenes, a los niños de la generación que llevamos ahora. ¿Para qué? Para que nuestros usos y costumbres no se pierdan, ya que por culpa de los occidentales ya ha habido una generación diferente de que han sido vulnerados, de que han sido violados, que hemos sido privados de seguir con esta tradición ancestral. Su mensaje es claro. El conocimiento ancestral no debe perderse. A pesar de los cambios, las comunidades siguen luchando para preservar su medicina propia frente al modelo occidental que muchas veces desconoce su valor. La conversación también nos deja ver los grandes desafíos que enfrentan en el territorio: la falta de un centro de salud, la ausencia de atención a los abuelos y jóvenes afectados por la drogadicción y el abandono estatal. Que estamos buscando un sueño hecho realidad, que tenemos la fe y la convicción de lo positivo que se nos va a dar en el nombre de Dios. El sueño es la visión, por ejemplo, tener un centro de salud grande, amplio, donde uno pueda atender a nuestros abuelitos, porque no sé, pero se ha dado cuenta que la atención de los abuelos en gran parte, en muchas partes, no es la mejor, de darle la armonía. Por ejemplo, ya hay abuelitos de 60, 70, 80 años que han perdido la memoria. Con la armonización se encierra una sola palabra: seguir dándole fruto de amor, porque no se nos puede olvidar que hoy en día somos hijos y tenemos una madre. Hay unos que la tienen viva, hay otros que no, madre y padre, y seguir con esa armonía, estando pendiente de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, y con una organización de una fundación de jóvenes donde uno pueda dar y transmitir esas buenas costumbres. Hay muchos niños jóvenes perdidos en la drogadicción, tener como un centro de rehabilitación donde uno pueda acoger a esos jóvenes que se encuentran en la calle. Más que una petición, su visión es un llamado a la unidad y la equidad, a cuidar de los mayores y formar jóvenes en el amor por la vida y la tierra. En su mensaje final, la Mayora Germania se dirige al gobierno nacional pidiendo respeto, inclusión y oportunidades para las comunidades indígenas. Le pedimos al gobierno nacional, con el respeto que se merecen ellos, de una manera respetuosa nos dirigimos, que por favor se nos tenga en cuenta, que somos personas que más de nuestros seres amados somos escasos de conocimiento, que no han terminado un colegio y se tiene la palabra tildada como analfabeta, que el hecho de que no se hayan muchos terminados un estudio nos tengan pendientes, y le pedimos que no seamos exonerados, que no seamos violados, privados de nuestros usos y costumbres, que seamos incluidos. Palabras que reflejan la dignidad y la fuerza espiritual de un pueblo que no pide caridad, sino justicia. Una comunidad que, entre carencias, sigue cultivando la esperanza, conocimiento y amor por la Madre Tierra. Desde Tierra Sagrada, la voz de la Mayora Germania Martínez nos recuerda que la salud también florece desde la raíz, en la fe, en la tierra y en la comunidad. Uninia Magnempurdi Pediatra Noticias Nama Gobierno Mayorba Tachira Kana Luchabu Pediatra Inti Harabutata Man Pediatra Nempurdi Noticia Pana Manda Uninia. A esta hora estás escuchando Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. Hoy compartimos apartes de la Mesa Permanente de Concertación durante la sesión de seguimiento a los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo, espacio en el que los delegados indígenas expusieron los avances y desafíos en materia de educación, normatividad y cumplimiento de compromisos.
En su intervención, uno de los delegados destacó que, aunque se ha avanzado en la expedición de normas como el Decreto 0481, aún falta fortalecer la socialización de estos instrumentos en los territorios. A continuación, José Hildo Pete Vivas, secretario técnico de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas. El año pasado, la MPC nos solicitaron que entregáramos una priorización en los acuerdos, pero nosotros, como subcomisión, habíamos definido el trabajo de sacar una norma CI de decreto hoy 0481. En ese sentido, no nos habíamos, como comisión, conversado referente a los acuerdos. En ese sentido, avanzamos más que en el ítem 225. Como escuchamos, el decreto hace parte del trabajo adelantado por la subcomisión en cumplimiento del Acuerdo 225, que busca garantizar la educación propia y los procesos de autonomía territorial. El delegado explicó que durante los meses de octubre y noviembre se realizarán jornadas de socialización del decreto, lideradas por el Ministerio de Educación Nacional junto con las organizaciones indígenas. El ministerio ya convocó a las organizaciones que presenten unas propuestas para la socialización en la norma entre el mes de octubre y el mes de noviembre de este año. Entre ellos que presentó la propuesta fue el CRI, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, AICO y ARISO. AICO no ha presentado propuesta, la UPIAF no presentó propuesta, en sí ¿a poco no presentó propuesta? Solo 4 organizaciones lograron presentar sus propuestas a tiempo, pero se espera que en 2025 otras comunidades también puedan sumarse a este proceso. Más adelante, el delegado habló sobre los recursos destinados a educación, infraestructura y formación política, destacando la necesidad de mayor agilidad en la ejecución presupuestal. Al tema del PEC, este acuerdo en el año 2024 era de 5.000 billones y para el 2023 era 5.000 millones, para 2024 quedó de 6.480 millones. Este acuerdo cada organización ha presentado para el cumplimiento del PEC. No tengo un porcentaje, un valor, porque hemos solicitado al ministerio en qué avance va, en qué porcentaje la ejecución de los PECs de los territorios. Este valor yo no lo tengo como secretario, no me han hecho llegar esta información. Enfatizó además en que los cambios constantes en el personal del Ministerio de Educación han retrasado la firma de convenios, afectando los proyectos de infraestructura educativa. Durante la reunión se hizo un llamado a mantener la continuidad administrativa y garantizar que los recursos destinados no se pierdan por falta de gestión o cambios internos. Lo que sí vemos es que el fin de año nos ha colocado un montón de problemas, porque cuando ya vamos culminando, también cambia, y ya han cambiado como 4 arquitectos allí y cada quien coloca su punto de vista y toca volver otra vez a presentar. Eso nos ha dificultado por varios aspectos, que el viernes que lo reunimos en el ministerio, pues manifestamos, le damos su tacta y le dijimos que esta semana era el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y pues que infraestructura no iba a tener un porcentaje significativo de avance. El informe también mencionó preocupaciones frente a los índices 228 y 230 relacionados con la formación organizativa y los costos integrales de educación, donde los recursos asignados no siempre se han hecho efectivos. El mensaje final de la intervención fue claro. Los pueblos indígenas continúan comprometidos con el cumplimiento de los acuerdos, pero demandan del Estado coherencia, respeto y acompañamiento técnico para hacer realidad los compromisos firmados. En el Tolima, la etnia Pijao, escuchamos la emisora de los pueblos indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Desde el Valle de las Lanzas, Ibagué, quien les habla, Ríder Espinosa de la comunidad indígena Pijao, Quintín Lame. Un abrazo ancestral para todos mis hermanos.
En el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC, los delegados de la Comisión de Derechos Humanos realizaron un fuerte llamado al Ministerio del Interior por el incumplimiento de compromisos relacionados con la protección de los pueblos indígenas y el seguimiento del decreto 1396 de 1996. Durante su intervención, uno de los delegados advirtió que las alertas emitidas desde la comisión no pueden seguir siendo tratadas como asuntos menores, sino como situaciones graves que requieren acción inmediata. El Ministerio del Interior se va a comprometer para que las acciones urgentes, las alertas que son emitidas por parte de la comisión no sean vistas folclóricamente. ¿O es que la situación de los pueblos en los territorios es folclore? ¿O es que la situación de los pueblos en los territorios merece que se esperen 15 días hábiles para dar respuesta? No, eso es una situación que requiere una respuesta institucional inmediata, integral, coordinada por parte de toda la institucionalidad competente para atender lo que está pasando en los territorios, que es supremamente grave. El delegado hizo énfasis en la urgencia de una respuesta efectiva por parte del Estado, señalando que los pueblos enfrentan una situación crítica en los territorios. Además, pidió que se identifiquen los puntos que han limitado el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos y se definan los compromisos concretos del gobierno para superarlos. Yo solicito como delegado, compañera secretaria Gili, mayor Eli, que podamos identificar uno a uno, compañeros comisionados y comisionadas de la Comisión de Derechos Humanos, los asuntos que han limitado, que han restringido o, en el peor de los escenarios, han desconocido a la comisión y cuáles van a ser las medidas y los compromisos del gobierno en cabeza del Ministerio del Interior para superar esa situación. Entonces ya la compañera Gine ha enunciado algunos. Yo solicito que se expongan. Ojalá pudiéramos, compañera Gigi, si pudiéramos observarlos en alguna lista, en algún cuadro, y que a partir de esos puntos exista una respuesta concreta, puntual, compromiso puntual del ministerio o de las otras entidades que tienen responsabilidad en la comisión. El mensaje también estuvo dirigido al Ministerio Público, representado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, a quienes se les pidió mayor presencia y acción disciplinaria frente a los casos de incumplimiento. Entonces a mí sí me parece clave que el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría, es quien tendría funciones disciplinarias, no tanto la Defensoría, porque conocemos el alcance que tiene la Defensoría. ¿Cómo se van a promover las investigaciones para aquellos funcionarios y funcionarias que han desconocido, que han omitido sus funciones y sus responsabilidades frente al tema de derechos humanos y de protección de los derechos de los pueblos indígenas? Que ese es un problema complejo. El delegado reconoció algunos avances en el trabajo con el actual gobierno, pero también denunció la desidia institucional que ha venido afectando el funcionamiento de la comisión y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. La intervención se centró especialmente en el decreto 1396 de 1996, el cual establece la obligatoriedad del funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, según el delegado, este decreto ha sido ignorado por varios funcionarios públicos. Con tono firme pidió que se garantice la no repetición de los hechos y que se investiguen las omisiones que han afectado la protección de los derechos humanos en los territorios. El llamado concluyó con una invitación al Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para trabajar conjuntamente en la reparación institucional y el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos. Nos encontramos el día de hoy en la sesión conjunta con la Comisión de Derechos Humanos y la Mesa Permanente de Concertación
hablando sobre 3 temas supremamente importantes para los pueblos indígenas. El primero es referente a la reactivación de la ruta de consulta previa al Decreto Ley 4633 del 2011. El segundo es referente al Decreto de Protección para Pueblos Indígenas individual y colectivo. Y el tercero es referente a la ruta de paz. Esperamos que en el marco de esta sesión de la comisión, junto con la Mesa Permanente de Concertación, podamos reactivar estos temas que han venido siendo estancados y que en el escenario de que nos acoge en este espacio poder reactivar estos ejercicios en defensa de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las grandes dificultades que se están presentando en los territorios. Buscamos que con la reactivación de la consulta previa al Decreto Ley 4633 podamos invertir todos esos problemas de implementación que se han tenido en el marco de la Ley de Víctimas para Pueblos Indígenas, que con el decreto de protección podamos solucionar un poco las acciones de protección individual y colectiva que se están presentando en nuestros territorios, y con la ruta de paz dar a conocer también referente a la situación que viven en sus territorios frente a los grupos armados y el incremento en temas de reclutamiento forzado de niños de nuestros territorios. La vocera indígena hizo un llamado claro al gobierno nacional y a las instituciones para que reactiven las acciones que permitan la protección real en los territorios y el cumplimiento de los compromisos asumidos. El mensaje fue contundente. No puede seguir la falta de coordinación entre entidades mientras los pueblos indígenas enfrentan graves riesgos y desplazamientos en sus territorios. Esta es una invitación directa a la unidad y la articulación entre entidades del Estado, recordando que los pueblos indígenas ya han demostrado su capacidad de diálogo y concertación. Un llamado profundo a construir país desde la escucha, el respeto y el cumplimiento de los acuerdos. Desde Nepurudí Noticias, seguimos acompañando estos espacios donde la palabra de los pueblos indígenas reafirma la exigencia de respeto, protección y vida digna en los territorios. Cada semana, la actualidad, las voces y las historias de los pueblos indígenas que defienden la vida y la autonomía. Nepurudí Noticias, la palabra que camina en el territorio. En Nepurudí Noticias seguimos de cerca lo que ocurre en los territorios indígenas, no solo en Colombia, sino también en toda nuestra Abya Yala. Hoy hablaremos de una noticia que ha causado preocupación y rechazo en Ecuador. Las niñas del caso Mecheros han manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, que no reconoció plenamente sus derechos frente a los daños ambientales y de salud causados por la contaminación petrolera en la Amazonía. Mi nombre es Leonela Moncayo, soy parte de las señoritas demandantes en el caso Eliminen de los Mecheros. Nos encontramos aquí en Cascales porque la Policía Nacional y los militares no nos permitieron el paso para llegar hasta Quito, dar la rueda de prensa, dar el foro y las marchas que íbamos a hacer en diferentes lugares en la parte de Quito. Ya estamos cansadas, nosotras y todas las personas amazónicas, de que se nos burlen, de que nuestros derechos no sean tomados en serio. Y nosotras no estamos haciendo nada malo. Lo que estamos es exigiendo nuestros derechos, exigiendo una vida digna, sin contaminación, y exigiendo el respeto al medio ambiente. Caso emblemático que evidencia una vez más cómo las comunidades indígenas y campesinas siguen enfrentando la falta de justicia ambiental en sus territorios. Este caso comenzó hace varios años, cuando un grupo de niñas Kishwash y sus familias denunciaron los graves efectos de los llamados mecheros de gas, esas llamas que arden día y noche junto a los pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. Esas llamas liberan gases tóxicos que contaminan el aire, el agua y afectan directamente la salud de las comunidades. Muchas familias han reportado enfermedades respiratorias e incluso casos de cáncer. De las 9 niñas demandantes, 6 tienen o papá con cáncer, o mamá con cáncer, abuela con cáncer, o alguien que ya falleció también con cáncer también. Entonces 6 tienen un familiar directo que padece cáncer o que ya murió con cáncer directamente. Hablar de la Amazonía es hablar de contaminación, pobreza y muerte. Tengo 16 años de edad y soy una de las 9 niñas accionantes del caso Mecheros. Cuando yo tenía 13 años de edad, tomé la decisión de ser una de las 9 niñas demandantes al Estado por el tema Mecheros. En mi familia tengo a mi mamá con cáncer a los ovarios. Porque mi abuelita murió de cáncer. Después de unos meses murió mi tía. Ella tuvo cáncer en el estómago y mi suegra igual tuvo cáncer en el estómago.
Las niñas del caso Mechero llevaron su lucha hasta la Corte Constitucional con la esperanza de que se ordenara el cierre de estos mecheros y se protegiera su derecho a vivir en un ambiente sano. Pero recientemente los jueces tomaron una decisión que decepcionó a las comunidades. Aunque reconocieron ciertos impactos, no ordenaron medidas suficientes para garantizar su protección, lo que generó indignación entre las familias y organizaciones indígenas. Porque la señora de Energías y Minas habló cosas que no tenían que hablar. Discúlpeme la mala expresión, habló pavadas. Ella no sabe ni qué está hablando. ¿Cómo va a decir que en 18 meses ha sacado 2 mecheros eliminados? No se da cuenta, no sabe sumar, no sabe restar. ¿O acaso el estudio se lo regalaron, el título se lo regalaron? Había 447 mecheros la vez pasada. Ahora ha aumentado 486. Señora, ¿qué le pasa? Esto es un atropello, no solo a nosotros, a la ciudadanía. Y ustedes aquí están tapándole eso. Las niñas, con gran valentía, han dicho que seguirán luchando, que no se rendirán porque no buscan dinero ni fama, sino justicia. Buscan que se respete la vida, la naturaleza y su futuro. Y ese mensaje ha trascendido las fronteras. Movimientos sociales, colectivos ambientales y pueblos indígenas de toda Latinoamérica han expresado su apoyo a las niñas del caso Mechero, recordando que la lucha por la justicia ambiental es también la lucha por la vida. Un ejemplo de cómo los pueblos desde la niñez están levantando su voz ante las decisiones de los grandes poderes y de cómo la comunicación, la palabra y la denuncia pública son formas de resistencia. Así es, y en Ecuador, como en Colombia, las comunidades siguen exigiendo que las empresas extractivas asuman su responsabilidad y que los gobiernos prioricen la salud y la dignidad de las personas por encima del dinero. Mi nombre es Dani Estefanira Bocasiña y soy una de las accionantes en el caso Eliminen los Mecheros y en el grupo Guerreras por la Amazonía. Tengo 12 años de edad y estoy en 8º año paralelo A. Señores candidatos a la presidencia de la República del Ecuador, quisiera que se tomen la molestia de revisar nuestros textos escolares. Porque ¿cómo va a ser posible de que en estos textos escolares vengan cosas que no pasan en la vida real, que no pasan aquí en Amazonía? Que digan que el gas se está vendiendo, cuando claramente se está quemando y se sigue quemando. Ese gas lo pueden reutilizar para hacer energía. Cualquiera de los dos candidatos que gane la presidencia de la República del Ecuador, nosotras exigimos a que cumplan con la sentencia, ya que en nuestros mismos textos escolares nos enseñan los derechos y en la vida real violentan nuestros derechos. Este caso también nos recuerda que detrás de cada conflicto ambiental hay rostros concretos, niñas, madres, abuelos, territorios enteros que sufren las consecuencias de decisiones tomadas lejos de sus realidades. Y es así como la voz de esas niñas se convierte en símbolo de esperanza, en un llamado de conciencia colectiva para proteger nuestra casa común, la Madre Tierra. Desde Nepurudí Noticias enviamos un mensaje de solidaridad a las niñas del caso Mecheros y a todas las comunidades amazónicas que defienden la vida y la justicia ambiental. Su lucha es también la nuestra, porque cuando se apagan los mecheros, se enciende la esperanza de los pueblos que aman y cuidan su territorio. Seguiremos atentos a este caso y a las voces que desde el Ecuador siguen exigiendo respeto por la naturaleza y los derechos humanos. Entérate, comparte y haz parte del cambio. Nepurudí Noticias, porque comunicar también es resistir. Durante esta jornada, nuestro colega Juan Sebastián Salazar habló con el representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena para el periodo 2022-2026, destacando los temas más coyunturales que se abordan en esta versión de la MPC, centrados en el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo y el fortalecimiento de los compromisos institucionales con los pueblos indígenas. Estamos para Nepurudí Noticias con el representante Norman, nada más y nada menos, desde la MPC. Cuéntenos, representante, ¿cuáles son los temas más coyunturales en esta versión de la MPC? Bueno, en primer lugar quiero dar un saludo muy especial a toda la familia y el equipo de trabajo de Nepurudí Noticias, a nuestra organización Gobierno
Mayor y a quienes nos siguen a través de este importante medio de información y comunicación. Bien, como lo dice, nos encontramos participando de una sesión de la Mesa Permanente de Concertación, cuyo objetivo principal es evaluar el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo con cada una de las entidades y carteras del orden nacional y construir, digámoslo así, un plan de trabajo que nos permita cumplir cabalmente con dichos acuerdos. El representante Norman resaltó que esta sesión busca garantizar que las distintas entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio del Interior, de Agricultura y de las Culturas, las Artes y los Saberes, cumplan de manera efectiva los acuerdos pactados con los pueblos indígenas. Frente al cumplimiento de los compromisos establecidos, el representante señaló que aún falta avanzar y que los logros alcanzados son parciales. Yo creo que ha habido un cumplimiento parcial, sin embargo es necesario hacer el llamado a las entidades del Gobierno Nacional para que ese cumplimiento no se quede en lo parcial o en una parte del cumplimiento, sino que se pueda hacer cabalmente. Y es necesario que el movimiento indígena nos organicemos para exigir dicho cumplimiento en clave de respetar los acuerdos y compromisos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Hizo además un llamado a las organizaciones indígenas para mantener la unidad y la exigencia colectiva en defensa de los acuerdos firmados y del respeto a la palabra empeñada por el Estado colombiano. En el cierre de la entrevista, el representante Norman compartió uno de los principales aprendizajes que deja este proceso de concertación. Muchas gracias, representante. Una última pregunta. ¿Algún aprendizaje a destacar? Por supuesto que sí. Uno de los aprendizajes es la necesidad de tener espacios autónomos amplios, de seguirle trabajando a la disciplina y al compromiso de los delegados y voceros en este nivel nacional y de coordinar previamente las estrategias y tácticas para maximizar los logros y los resultados como movimiento indígena colombiano. Un mensaje que refuerza la importancia de fortalecer los espacios autónomos de diálogo y concertación indígena, donde la unidad, la disciplina y la coordinación sigan siendo los pilares del movimiento indígena colombiano. Desde Nepurudí Noticias continuamos acompañando el seguimiento a los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo y la voz de los representantes indígenas que trabajan por el buen vivir y la defensa de los derechos colectivos. En cada palabra hay memoria, en cada noticia territorio. Nepurudí Noticias acompaña la lucha de los pueblos indígenas por la vida, la autonomía y la defensa de sus derechos. Las artesanías de la Sierra Nevada son un tesoro cultural y espiritual de los pueblos indígenas, siendo las mochilas, arahuacas y cancuamas sus piezas más emblemáticas. Estas artesanías, como ponchos, ruanas, sombreros y fajas, se elaboran principalmente mediante tejido en telar y cestería, utilizando materiales como la lana de ovejo y el fique. En el marco de la Mesa Permanente de Concertación se presentan también diferentes protagonistas de las comunidades indígenas, como nos lo presenta a continuación Juan Sebastián, enviado especial en la MPC. Me encuentro con la mayora Liliana Cuello, mujer artesana en la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo. Mayora, ¿qué tiene usted en este espacio de la Mesa Permanente de Conversación exhibido y de dónde proviene? Tenemos productos totalmente elaborados a mano por mujeres indígenas que a través de nuestros tejidos, con nuestras mochilas, cada mochila es un pensamiento y a través de nuestras mochilas plasmamos piezas únicas. Hermosos accesorios elaborados en chaquiras, en muranos, piedras, tejidos. ¿Y son de todo el país, de comunidades de todo el país? Son comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta residentes en la ciudad de Bogotá. Perfecto, mayora. Muchas gracias y bienvenida a Nepurudí Noticias. Gracias. El decreto 4633 de 2011 es una normativa colombiana que establece medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales para las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, afectadas por el conflicto armado interno. Este decreto busca garantizar sus derechos de manera integral, reconociendo su cultura y autonomía e implementando medidas de protección colectiva e individual.
En Nepurudí Noticias traemos apartes exclusivos desde la Mesa Permanente de Concertación, donde se discutieron temas claves para la garantía de derechos de los pueblos indígenas, especialmente sobre el decreto Ley 4633 que contempla la atención de víctimas indígenas. Nuestro corresponsal Sebastián Gil recogió la voz de la comisionada de Derechos Humanos, Víctimas y Paz, Jenny Gutiérrez, que participa en este espacio. Ella explica qué se está discutiendo y cuál es la exigencia de las organizaciones indígenas frente al gobierno nacional. Hoy más que todo se ha hablado, este espacio está convocado para hablar en particular del decreto ley 4633, el tema de cómo vamos a avanzar los procesos del decreto, sobre la ruta que hay para poder protocolizar el decreto ley. Se está hablando de unos tiempos que se le va a dar a la institucionalidad para que revisen y que nos den las apreciaciones de lo que nosotros unificamos el año pasado. Como lo escuchamos, la principal preocupación es la dilatación en la protocolización del decreto Ley 4633, donde los pueblos indígenas reclaman que este proceso no puede seguir aplazándose y exigen que quede listo este año. Pero este no fue el único punto tratado. La comisionada también explicó que existen otros temas acumulados sin avance, especialmente en materia de derechos humanos. No solo vamos a hablar en lo del decreto ley y la reglamentación, sino también lo de hablar todos los procesos que se han trancado desde la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos no sesiona desde el año 2023 y, según lo he escuchado, no habían garantías institucionales para su funcionamiento. Otro de los temas sensibles fue el análisis frente a la llamada paz total del gobierno nacional y cómo ésta impacta en los pueblos indígenas. También se va a realizar un análisis sobre la política pública de paz y seguridad del gobierno nacional, todo en el tema y en afectaciones a los pueblos indígenas en el marco de la paz total y las normas que se regulan. La postura de los delegados es clara. La paz debe construirse desde los territorios, con garantías reales y no solo desde la normatividad. La comisionada fue enfática en rechazar que se sigan aplazando los compromisos de gobierno. Yo manifesté hace rato de que estaba en desacuerdo, teniendo en cuenta de que no se ha querido avanzar en el marco de derechos humanos, no se ha avanzado nada. Entonces yo dije que no es viable seguir dilatando los procesos. Un mensaje claro, no más retrasos. Las autoridades indígenas esperan decisiones inmediatas y efectivas, especialmente en materia de derechos humanos. Desde Nepurudí Noticias continuaremos acompañando, informando y visibilizando la palabra de los territorios en defensa de la vida y los derechos. Historias, denuncias, avances y la palabra viva de los mayores y las mayoras. Este sábado, infórmate con quienes cuidan la vida. Nepurudí Noticias, la voz del territorio, la fuerza de la palabra. Así llegamos al final de esta emisión de Nepurudí Noticias, el espacio de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, donde la palabra camina con el pueblo y el territorio se hace noticia. Agradecemos a todas las comunidades, autoridades, dinamizadores y comunicadores que nos acompañaron desde los diferentes resguardos del país, compartiendo sus experiencias, luchas y esperanzas. Seguimos comprometidos con la defensa de la vida, la autonomía y la comunicación propia, fortaleciendo la voz de los pueblos originarios desde cada rincón de Colombia. Nos reencontramos en la próxima emisión, llevando siempre el mensaje de unidad, respeto y sabiduría ancestral. Porque comunicar desde el territorio es sembrar la palabra para el futuro. Esto fue Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Con verdad, respeto y territorio.